Mi nombre es Joan Santos, estudio desarrollo de software y vengo a hablarles de la revolución industrial. Ese término que fue acuñado por el historiador inglés Arnold Toynbee para referirse al desarrollo de la economía británica de 1760 a 1840. La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Esta se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominadas producción en serie. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la revolución industrial fue en Inglaterra, dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio. Hacia el siglo XIX, la revolución industrial ya era parte de las sociedades de Europa, Estados Unidos y Japón. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. Hasta el siglo XVIII, la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la fracción con animales, poca propiedad privada, los campos eran bien abiertos o de propiedad del municipio. Y producción escasa debido al sistema de barbecho, que consistía en dejar descansar la tierra entre cada cosecha para que se regeneren los nutrientes del suelo. La revolución industrial introdujo cambios. Comenzó a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra, los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por el sistema de rotación Norfolk. Consistía en rotar las variedades de cultivos de modo que no se saturaron siempre los mismos nutrientes del suelo. Debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de vida que pasó del campo a la ciudad, a partir del siglo XVIII se rompió con la tradicional estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos periodos de tiempo. La revolución industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución de la mortalidad debido a la mayor producción de alimentos, el mayor desarrollo de la medicina gracias al descubrimiento de la vacuna y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. A partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico, que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa y de las 13 colonias norteamericanas. La revolución industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes cambios, la creación de emprendimientos, la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social, el proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de tres industrias claves para la expansión de la revolución industrial. La industria minera. A partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par, se desarrolló un lado perverso, la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos mineros, debido a los estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas. Surgió la explotación infantil en el sector minero. La industria siderúrgica. El hierro y el acero fueron las principales materias primas de la época, que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, máquinas textiles, locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. Era posible trabajar el hierro por el uso de hornos industriales que funcionaban muy altas temperaturas gracias al combustible de carbón mineral. En la industria del transporte, hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte se basaba en medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX, se pasó del transporte con caballos al ferrocarril, gracias al descubrimiento de la maquinaria de vapor y al desarrollo de la industria siderúrgica, que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. En la expansión comercial, a partir del impulso burgués, se generó un crecimiento comercial sin precedentes que impactó en todo el mundo, debido a la creación de importantes inventos como el ferrocarril y el barco de vapor. El comercio mundial se desarrolló para transportar nuevas materias primas o vender productos en países alejados. Entre los principales inventos de la revolución industrial
está la máquina de vapor, patentada en 1769 por James Watt, Escocia. Resultó el invento más importante de la revolución industrial. Los primeros usos fueron en el transporte, permitió fomentar el comercio, la industria textil, permitió realizar producción en serie a través de maquinarias, y la metalúrgica, que permitió trabajar el hierro y el acero para elaborar transportes y maquinarias industriales. El alumbrado público a gas. La instalación de lámparas a gas en las calles revolucionó las ciudades, que se convirtieron en lugares más seguros para transitar al estar iluminadas en horarios en los que ya no había luz solar. A fines del periodo de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado y las poblaciones se habían duplicado y triplicado. Entre algunas consecuencias de la revolución industrial, podemos encontrar que los grandes conglomerados urbanos multiplicaron la concentración de contaminantes propios de las ciudades, residuos orgánicos y contaminantes atmosféricos provenientes de las estufas. Además, tanto en la primera como en la segunda etapa de la revolución industrial, la producción excesiva de mercancías comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. Antes de la organización de los sectores de trabajadores, no existían leyes que regularan el trabajo del proletariado. Dado que había un amplio sector de la población sin recursos económicos, muchas personas aceptaban trabajos en cualquier condición. Por eso las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de que estaba permitido el trabajo infantil. La legislación del trabajo y las organizaciones de los trabajadores, así como las nuevas ideologías, socialismo, comunismo, fueron las fuerzas que impulsaron cambios en esas condiciones. Sin embargo, en algunos países el nivel de explotación que se observaba en el siglo XVIII siguen aún vigentes. Como conclusión, debemos tener en cuenta que para el futuro inmediato será necesario reflexionar y pensar en cómo desarrollar nuestras habilidades humanas, estar preparados para adaptarnos al nuevo esquema, para no sucumbir ante el vertiginoso y volátil desarrollo tecnológico. Que la tecnología sea una ayuda, un apoyo para facilitarnos el trabajo, no para sustituirnos.